Vamos a ir al libro de las Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Y vamos a leer ahí un pasaje primero. Quizá tengamos que ver todo el capítulo, pero vamos a ir leyendo por partes. Dice así. Capítulo 20, segundo libro de Crónicas, comenzando en el verso 1. ¿Cuántas Biblias hay? Sí hay, ¿verdad? Se valen las telefónicas. Bueno, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, aquí está la clave, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Dejemos ahí la lectura. ¿Usted cree que le va a bendecir esta palabra, verdad? Ponga su Biblia en alto. Dígalo conmigo. Señor, esta Biblia es tu palabra. Es todo sabia, es todo poderosa. Dice de ti todo lo que yo necesito saber. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, perdonado, nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra eterna, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es importante que entendamos que no son historias de hechos nada más que sucedieron porque Israel es el pueblo de Dios y porque Dios estaba con ellos. Sucedieron como resultado del clamor y la fe. Y en nuestro tiempo el clamor y la fe siguen teniendo resultados. Hoy vamos a aprender que cuando apelamos a las promesas de Dios, en tiempos de crisis, Dios siempre nos va a responder. Hay una verdad fundamental en esta enseñanza hoy, y es que no importa nuestra historia, si buscamos a Dios con fe, siempre Él va a responder. Mucha gente cree que porque tiene un historial de vida pecaminoso o indigno o incrédulo, Dios no le va a contestar. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Eso no es cuestión de la historia de tu vida, es cuestión de entrega en un momento de necesidad, con fe, para creerle al Señor. Bueno, entonces, hoy vamos a aprender, nos vamos a enfocar en que clamar a Dios y esperar respuestas no es con base en nuestra justicia personal. Mucha gente cree que por su buena conducta, por ser servicial o por estar metido en la iglesia, por su conducta personal obligan a Dios a tener respuestas. Eso no es así. Dios responde a la fe. Entonces, vamos a entender también que en nuestro pasado
no es un impedimento para que Dios nos oiga. Acuérdese que el ladrón en la cruz tenía un pasado muy negro. Y en el último momento clamó Jesús y Dios no le dijo, tienes que bajarte de esa cruz a enderezar todo lo que has vivido mal. Solo le dijo, a partir de este momento estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la vida cristiana no es para vivirla solamente a la defensiva, sino para tomar dominio, apropiar las promesas de Dios. ¿Qué es vivir a la defensiva? Es haciéndose los quites. Es como cuando usted va a la escuela de manejo de auto y le dicen que saque un curso de defensive drive y le enseñan a cuidarse del que viene al lado para no tener accidentes. La vida del cristiano ciertamente es una vida de alerta y de cuidado, pero tenemos que aprender a caminar en fe para apropiar las promesas de Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero, como hizo este hombre, Josafat era un rey, el rey de Judá, le hizo memoria a Dios de sus hechos grandes. Y yo pienso que le dijo, esto hiciste por el pueblo que sacaste de Egipto, esto hiciste cuando venía caminando y estos mismos pueblos que hoy nos atacaron y no quisiste que los tocáramos. Esto mismo que yo te pido que hagas hoy es lo que esperamos que hagas. Estoy parafraseando, ¿verdad? Es un diálogo con el Señor. Pero el punto central aquí es cómo llega la fe a su corazón. ¿Cómo se establece la fe en el corazón del creyente? Es por el oír. El apóstol Pablo dice que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra. Y la palabra tiene un poder de ser una semilla plantada en el corazón para dar fruto, para germinar, no para quedarse estéril, ¿verdad? No, es para que dé fruto. Entonces, cuando entendemos estas cosas, podemos confiar en que la palabra que Dios ha dicho a su pueblo, a su gente, no es una palabra solo para entretenerlos, es una palabra para que la crean y la pongan por obra. Entonces es importante oír la palabra, atesorarla en el corazón y luego ponerla por obra. Entonces, este hombre comenzó con el principio correcto. Dice que buscó el socorro de Dios. ¿A quién acudimos en demanda de ayuda cuando estamos en crisis? A veces tocamos todas las puertas y por último, dejamos a Dios por si acaso Él pudiera. Es al revés, tenemos que buscar primeramente al Señor. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Nunca la voluntad de Dios ha sido que su pueblo viva abusado, robado o despojado. No. Dios tiene un pueblo sobre la tierra que ama y lo cuida, le provee, le suple y lo defiende. Esto es importante, que lo defiende. Bueno, ¿qué es clamor? El clamor, el versículo 4 de hoy, lo que leímos hoy dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se convinieron. Estamos en crisis. Hermanos, cuando la iglesia se unifica para convenirse y pedir algo, Dios obra poderosamente.
A veces convocamos a reuniones de oración para clamar por algo específico y la gente cree que solo el pastor es el que tiene la obligación de orar. Pero cuando la gente se conviene, cuando el pueblo se conviene y clama al Señor, Dios ve que hay unidad de propósito, unidad de necesidad, y Dios va a responder. Entonces, esta reunión a toda la población de Judá. Judá era el reino, les he explicado en otras veces que a la muerte de David el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces Judá era el reino del sur, Israel el reino del norte. Entonces se reunió toda la gente de ese reino para pedir socorro a Jehová, para pedir socorro. Esto es muy claro. ¿Qué le pidieron a Dios? No le pidieron que el enemigo se muriera, le pidieron socorro. Por eso dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién le pedimos socorro? Pues al Señor. Dice que todas las ciudades se convinieron. Ahora, pero ¿cómo comenzaron? Reconocieron su debilidad. Y eso es importante. Cuando los seres humanos, a veces los creyentes, nos sentimos muy suficientes, muy capaces, o como dicen por ahí, muy salsa. No le damos lugar a Dios. ¿Estos qué hicieron? Ellos dicen que mostraron su debilidad, reconocieron su debilidad. El verso 12, aquí el verso 12 dice esto. Miren. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza. Contra esta gran multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros rostros. Tres cosas importantes. No tenemos fuerza. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Aprendemos aquí que cuando estamos en necesidad, tenemos que declarar que no es nuestra fuerza, no son nuestras capacidades, no es nuestro intelecto, no son nuestras conexiones, no es la gente de influencia que nos puede ayudar, sino las fuerzas del creyente vienen de Dios. Y cuando no sabemos qué hacer, bueno, ¿acaso el Señor no nos ha dado su Espíritu Santo, que es todo sabio y que dice espíritu de sabiduría? Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver los ojos a Dios, clamarle a Él. Ellos pidieron la intervención de Dios. Pero mire una cosa importante. No sabemos qué hacer, pero queremos hacer. Entonces, ellos le pidieron a Dios que Dios hiciera su parte, pero ellos estaban dispuestos a hacer la parte de ellos. Y uno dice, a veces cuando hablamos, ya puse esta cosa, ya puse esta petición, ya puse esta necesidad en las manos de Dios y Dios sabrá qué hacer. Y no hacemos nuestra parte. Ellos sí hicieron su parte. Lo que Dios les dijo que hicieran, lo hicieron. No dijeron ellos, bueno, como Dios va a intervenir, pues nos vamos a ir a refugiar en nuestra casa, en los búnkeres, detrás de los muros, porque Dios va a orar. Ellos hicieron su parte. Y yo les voy a llevar a ese punto. Miren, pero ellos reconocieron que sin la intervención, sin el favor de Dios, no podían hacerle frente a un enemigo tan grande y numeroso. ¿Qué le dijeron a Josafat? Le dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en tal lugar. Una gran multitud. ¿Quiénes eran esa multitud? Eran
las naciones de Amón, los hijos de Amón, los de Moab y otras naciones se habían confederado para venir en contra. Y una cosa curiosa aquí es que la oración del rey llama mucho la atención, porque mire el verso 10 cómo dice. Dice, a ver, aquí lo tengo. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Quién les había dado la tierra a ellos? Dios les había dado la tierra. Entonces, y si Dios no había permitido que esas naciones fueran tocadas por Israel cuando venían subiendo de la tierra de Egipto, pues Dios era el momento en que los iba a defender también de ellos. Ahora, ustedes se preguntarán, Dios le dio poder a Israel en el desierto para destruir a Amalek y para vencer a muchas naciones. ¿Por qué Amón y Moab no? La historia dice que eran parientes, eran los descendientes de Lot, el hermano, el sobrino de Lot, que también tenía promesa. Entonces Dios dijo, a estos no los toquen porque son parientes de ustedes. Pero con el tiempo a esos no les importó ser parientes, ¿verdad? Dijeron, no, estos de Israel, estos de Judá tienen que irse porque la tierra es nuestra. Y no saben que ese sí era el momento en que estaban equivocándose, porque la tierra Dios se la había dado a Israel. Bueno, entonces, en lugar de ser aliados de Israel, ellos ahora eran enemigos y eran muy, muy fuertes. ¿Y venían a qué venían? Venían a matar, a robar, a destruir y a esclavizar. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién dijo Jesús que hace eso? Matar, robar, destruir, esclavizar. Es Satanás, ¿verdad? El que hace eso. Entonces, ¿de parte de quién estaban? No iban de parte de Dios. No, ellos no iban en el nombre de Dios. Ellos iban por su propia cuenta. Y yo quiero decir que cuando alguien venga en contra de ti por su propia cuenta, siempre va a fracasar. Porque nosotros, como pueblo de Dios, tenemos quien nos defienda. Y si clamamos a Él y le hacemos historia al Señor, fíjese que muchas veces los creyentes olvidamos nuestra historia. Cuando conocemos al Señor, generalmente es a través de alguna crisis, alguna situación, alguna enfermedad, alguna situación conflictiva, y llega a la luz, nos convertimos y Dios hace un milagro. Yo preguntaría, ¿a cuántos Dios les ha hecho un milagro aquí? Bueno, pero pasa el tiempo y ya el milagro ya se pone lejano. Y entonces cuando llega el momento de la necesidad, de la crisis otra vez, ya no nos acordamos que el Señor, que tenemos en nuestra historia personal milagros que Dios ha hecho. Y eso es lo que los de Judá tenían, historia de lo que Dios había hecho. Y por eso el rey apela a la historia de lo que Dios ha hecho. Era como decirle, Dios nuestro, te conocemos, que haces maravillas, que haces lo imposible. Me imagino que se puso a dialogar con el Señor y decir, sabemos que abriste el mar rojo, sabemos que secaste el Jordán, sabemos que hiciste llover piedras, sabemos. Y ahora, Señor, es tiempo de repetir esa historia de alguna manera, ¿verdad?
El punto aquí para nosotros, hermanos, es nunca olvide lo que Dios ha hecho en su vida. Nunca lo olvide. Y cuando llegue el momento, usted ve, Señor, me salvaste una vez, me rescataste una vez, me hiciste un milagro una vez. Y yo te sigo creyendo y sigo siendo tu hijo. Entonces lo que puedo esperar de ti es que la historia se repita. ¿Verdad? Bueno, entonces es importante que entendamos eso. Él le recordó a Dios toda la historia y le dice, estos no nos dejaron que no quisiste que tocaran, ahora nos están cobrando esa factura, ¿verdad? Ahora, ¿será que Dios responde? Tenemos que aprender a valorar la fe y los dones del Espíritu. Dice que allí, en medio de esa multitud que clamaba, había un profeta. Y este profeta se llamaba Jaziel. Y dice que sobre él vino el Espíritu de Jehová. Estaban en la reunión, en la convocatoria. Yo me imagino que el rey les estaba diciendo, clamémosle a Dios, a ver qué puede hacer él, qué va a hacer. Y Dios le reveló a este profeta lo que él quería hacer. Dice, vino el Espíritu de Jehová en la medio de la reunión y le dijo, oíd, Judá. Verso 15. A ver, por aquí lo tenemos. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando el enemigo viene fuerte contra nosotros, a veces nos amedrentamos, nos atemorizamos, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos una defensa y que la guerra del creyente no se pelea con las fuerzas propias, sino con las de Dios. No es vuestra la guerra, no se amedrenten. Es que está muy grande el enemigo, es que es muy numeroso el ejército. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no se preocupen porque los ejércitos de Dios son más grandes y más poderosos. ¿Verdad? Dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Es como que Dios se hace cargo de ello. Entonces, hermanos, este es otro principio que debemos aprender. La vida cristiana no es solo vivir para vivirla a la defensiva, sino para tomar dominio, control. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Espíritu de cobardía? No. Espíritu de dominio propio. Entonces, la vida del cristiano tiene que ser una vida que ejerza el dominio que el Señor nos ha dado. Por eso, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, capítulo 6, verso 10, le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿en quién está nuestra fortaleza? Una vez más, les repito, no es en nuestra capacidad física, no es en nuestros recursos materiales, no es en nuestro intelecto, no es en nuestras conexiones, es en el poder de su fuerza. Y luego les dice vestido toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, en otra parte describe las armas de nuestra milicia, la armadura de Dios. ¿Para qué necesitamos esa armadura? Pues para deshacer, para rechazar cualquier ataque, cualquier acechanza del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué es eso de carne y sangre? Es contra seres humanos, que somos carne y sangre.
seres humanos. Entonces, nuestra lucha en las batallas, a veces viene una persona o una persona te persigue o te hace la vida ingrata en algún lugar de trabajo o en relaciones o en familia. No es la persona la culpable, es lo que se mueve detrás de esa persona, porque esa persona está influida por un espíritu maligno que trata de arruinarte la vida. Entonces nuestra lucha no es contra esa persona. A veces uno te pone la tentación de rechazar o maldecir a una gente por su conducta. No, lo que tenemos que hacer es tomar autoridad sobre lo que está detrás de ello. Tenemos que saber que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. Entonces, la exhortación es estar firmes. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, el apóstol Pablo dice aquí que hay potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Eso quiere decir en el ambiente. En el ambiente, como son espíritus, son invisibles, pero están allí. Bueno, entonces estos enemigos no son personas, son espíritus malignos. Pueden ser los ángeles caídos, los aliados de Satanás. No me pregunte ahorita del origen de los demonios, porque pues la verdad que la Biblia no nos dice exactamente así se originaron los demonios, ¿verdad? Podemos deducir que algunos serán los ángeles caídos, pero están allí y son siervos de Satanás para arruinar la vida del creyente especialmente, aunque también arruinan la vida de la gente que no conoce a Dios. Pero los demonios, mire, los demonios no son estampitas, no son caricaturas. A veces demonizan las caricaturas, ¿verdad? Los pitufos, los gestos. Bueno, puede haber algo de eso, pero no son en sí las estampas. No, es lo que se mueve detrás. Es lo que no vemos, lo que no ven nuestros ojos, y contra eso tenemos que estar preparados. Entonces, hermanos, la vida cristiana pues es una vida para vivirla en el poder del Espíritu, para vivirla en la fortaleza que el Señor nos da. El enemigo, mire, generalmente no va contra los de su condición, va contra los hijos de Dios. Cuando nos ubicamos otra vez en este pasaje que estamos, posiblemente Amón y Moab y todos los demás no se llevaban bien entre sí, pero no se peleaban entre ellos, iban contra los hijos de Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Ay, son cosas maravillosas. Miren, 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuál fue la parte de ellos? ¿Cuál fue la parte del ejército de Josafat? ¿Cuál fue? Salir y ponerse al frente. Y uno diría, ay, qué absurdo, unos poquitos, un ejército chico contra una gran multitud y parárseles enfrente. Pues ¿acaso no David se paró frente a Goliat? Hermano, tenemos que entender que las potestades, los enemigos pueden atemorizarnos, pero nosotros tenemos al más poderoso, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire, ¿sabe qué pasó con esta gente? Es posible que entre ellos no se llevaban, pero estaban
convenidos para ir en contra de Israel. Pero ¿sabe qué pasó? Mire, dice por aquí más adelante, creo que está en el verso 23. Dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se pelearon entre ellos. ¿Qué pasó? Se desconocieron. Tal vez, yo pienso que se vieron cara de israelita, ¿no? O sea, tienes cara de hebreo, te mato. Entre ellos, los de Amón y los de Moab y los de Seir, se mataron entre ellos. ¿Quién peleó? Dios. Dice que los de Judá solo se pararon al frente, pero hubo una condición. Se pusieron a alabar al Señor. Alabaron al Señor. Cantaron alabanzas. Dice el verso 18, entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, a sí mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabamos al Señor? Con fuerte y alta voz. Cuando alabamos al Señor, el poder del Señor se manifiesta. Hay poder en la alabanza. Hay gente que dice, no, pues yo no alabo. Eso de levantar las manos no va conmigo. Eso de cantar, que canten los que están enfrente, yo no canto. Hermano, cuando alabamos y adoramos al Señor, el poder del Señor se desata sobre nosotros. Entonces, comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Con el principio correcto. Reconocer que somos débiles y que estamos en crisis. Busquemos a Dios con toda sinceridad. Josafat reconoció que él había cometido errores. Miren, voy a contarle parte de la historia, no está en este capítulo. Josafat, como rey de Judá, era paladero al rey de Israel, que era Acab. Y ese era un rey maligno, pecador, idólatra, bueno, de todo, de lo más malo que ha habido. Pero como había que ir a la guerra, entonces buscó a Josafat y se aliaron. Y Josafat, siendo un rey temeroso de Dios, se alió con el que no temía a Dios. ¿Y sabe qué hizo este? Lo utilizó. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a la guerra, pero ellos vienen contra el rey, entonces yo me voy a disfrazar. Y tú sí ponte tus vestiduras reales. Como dices que te persigan a ti, pero no a mí. ¿Y sabe qué pasó en la batalla? Un flechero, sin saber que era el rey de Israel, disparó una flecha y lo mató. Porque no era el que servía a Dios con integridad, sino que estaba utilizando. Ahora, fue un error de Josafat como rey temeroso de Dios aliarse con el enemigo. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la luz y las tinieblas no tienen comunión, que no podemos nosotros hacer alianzas. Aprovecho a decirles esto. El Seminario Teológico está preparando un simposio para el 20 de enero. Uno de los temas es el ecumenismo, y el ecumenismo está buscando hacer alianza con la iglesia cristiana
y está buscando a los más vulnerables para hacer alianza con ellos, porque somos uno, porque somos un pueblo de Dios, porque todos reconocemos a Jesús, porque el amor está en nosotros, un montón de argumentos que suenan bien a los oídos, pero que tienen un fondo maligno. Entonces, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor, y el que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, no era el tema de hoy, pero se los adelanté. Entonces, cuando buscamos a Dios, reconocemos nuestra debilidad. Nos apoyamos en el testimonio, en la historia de lo que conocemos de Dios. Sí, nosotros personalmente no valoramos un milagro, ya la salvación de por sí es un milagro, pero si no lo estamos valorando como milagro, miremos lo que ha hecho por otros. La generación de Josafat no fue la que vio abrirse el Mar Rojo, no fue la que vio secarse el Jordán, pero sabía que Dios lo había hecho. Nosotros sabemos lo que Dios hace, creámoslo, afirmémonos en eso. Bueno, ¿qué pasó? En los versos 27 y 28 tenemos aquí lo que hizo después de esa gran victoria. Dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos. ¿Cómo regresaron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolos de sus enemigos. ¿Cómo regresaron? ¿Con la cabeza baja? Con la cabeza en alto, gozosos, dándole gloria y honra al Señor. Y el verso 29 dice, los 28 todavía, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Adorar al Señor y a darle gracias. No, ya estamos libres, ya ganamos, vamos a casa, vamos a ir a darnos una buena comida. Al templo, a orar, a adorar al Señor. Esa era su prioridad. ¿Y qué pasó con los enemigos? Mire el verso 29. Dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Bueno, hermanos, los temas que estamos abordando son de fe. Y usted me va a decir, ¿y dónde aparece la fe aquí? La fe aparece desde el momento en que el rey se sintió incapaz, se sintió sin poder y sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué hizo? Se recordó, puso su fe en el Dios que todo lo puede hacer y que todo lo ha hecho. La fe de nosotros va a ser fortalecida cuando nosotros hacemos memoria de los hechos de Dios y podemos decir como el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Si hay preguntas y si